Buenos días, hermanos. Vamos a abrir Marcos capítulo 2. Vamos a leer la palabra del Señor de los versículos 23 al 28. Dice la palabra del Señor: aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Es la palabra del Señor. Hemos visto que en el Evangelio, el Señor Jesucristo proclamando, anunciando el Evangelio del reino, este Evangelio que está trayendo de buenas nuevas, donde Él es el Rey. Él está proclamando un reino que va a encontrar oposición con los líderes religiosos, con los fariseos. Y tenemos aquí 5 encuentros donde hay esta oposición. El primero ya lo habíamos tratado, que era cuando sana a un paralítico, le perdona sus pecados, y está enfatizando que en el reino de Cristo hay perdón de pecados. En Cristo, por Él, hay perdón de pecados. Después vimos el segundo, no sé si recuerdan, cuando Él está haciendo el llamamiento de Leví y come con pecadores, ellos se ofenden, y como Él dice que en el reino de Cristo está manifestándose que hay comunión con pecadores a través de Cristo. ¿Sí? Luego vemos lo de la tercera ocasión en que Él está también ahí en esta disputa, y es sobre el ayuno, y entonces Él dice que lo que correspondía, y sus discípulos no ayunaban porque correspondía, y lo que glorificaba a Dios en ese momento era su gozo y celebración. Era precisamente lo que tenían que hacer debido al reino de Dios que había llegado. Hoy va a hablar en el día de reposo, en esta ocasión, hablando de cómo en el reino de Cristo hay verdadero reposo, hay paz en Cristo. Es un reino diferente donde uno puede descansar en Cristo. El apóstol Pedro le llamará tiempos de refrigerio, haciendo alusión también al jubileo, ¿verdad? Tiempo de refrigerio, de descanso, de paz en Cristo, ¿sí? Y es lo que va a manifestar aquí con esta ocasión sobre el día de reposo. Hacia allá nos va a dirigir, hacia un reino donde uno puede encontrar la paz de Dios, donde uno puede dejar de trabajar, dejar de ser esclavo y descansar, donde uno viene y tiene ahora sí vida, dignidad, refrigerio. Esa paz que por los profetas es ejemplificada con estando cada uno debajo de su higuera o de su vid, en paz, con abundancia. Y pues imagínenlo. Yo de chico en la casa había muchas higueras, así que esa imagen para mí es muy gráfica. Con las hojas de las higueras se hacía una buena sombra, acostado ahí, nada más me estiraba y agarraba higos y estaba ahí comiendo en una tarde tranquila en la casa, después de haber ido a la escuela, después de haber comido en la tarde. Eso para mí era genial. Estaba yo tirado en la tierra, como muy chiquillo, nada más me estiraba, agarraba, y no había nada por qué preocuparse, simplemente paz, tranquilidad. Vamos a ver este pasaje y empieza así. Ya dijimos de los fariseos que primero nada más pensaron mal de Cristo y Él les leyó el pensamiento. En la siguiente dijeron, pero indirectamente a través de sus discípulos. En la siguiente ya se atrevieron a decirle
Y en este incluso le reclaman, ¿verdad? Mira, ¿por qué tus discípulos hacen lo que no es lícito? Ya van a un nivel de atrevimiento mayor y va a culminar diciendo: nosotros no queremos ese reino, a Cristo hay que matarlo. Y entonces culminan con ese plan de que hay que matarlo, hay que eliminarlo. Aconteció que, esto es típico de Marcos, que se va rápido a la acción: al pasar él por los sembrados un día de reposo. Ahora aquí tenemos el día de reposo. Nosotros no estamos en la cultura judía y decimos: bueno, ¿y esto del día de reposo qué es, verdad? Y ya se van a encontrar con muchos comentarios a favor y en contra, y unos dicen: no tenemos día de reposo. Sí tenemos. Unos dicen que es el sábado, otros que el domingo, etcétera, y otros dicen que no hay ninguno. Pero manejamos algún tipo de día de reposo nosotros, siendo una cultura occidental, más o menos con valores cristianos. No trabajamos todos los días, aunque algunos sí, hay excepciones. Los regiomontanos en especial somos conocidos como muy laboriosos, y en el escudo tenemos esas abejitas y las chimeneas y todo esto que habla de la laboriosidad y como uno de los valores de nuestra cultura, que se va perdiendo con el tiempo, con la mezcla, con mucha migración, pero se supone que ese es uno de nuestros valores. De hecho, Santiago Roel, en su libro sobre historia de Nuevo León, narra un episodio cuando Cárdenas viene de campaña presidencial, campaña electoral, y se reúnen en el Teatro Calderón, y pues él se asoma para ver que ya el teatro estaba lleno, y va con su jefe de campaña y le reclama: oye, yo quería que me reunieras al pueblo, no a las clases acomodadas, yo quiero estar entre el pueblo. Y el jefe de campaña le dice: este es el pueblo, son puros obreros en traje de domingo. Pero era el distintivo de Nuevo León, como decir: aquí somos trabajadores en serio. Y tan en serio que a veces ni día de reposo se toma. Hace poco, yo creo que cada vez que hay una crisis en estos días ya publican diciendo: ninguna crisis aguanta 80 horas de trabajo a la semana, o alguna cosa así, ¿verdad? Es esa idea de trabajar. Lo que vamos a encontrar en el día de reposo es contrario. Es decir, descansa. El que no puede descansar, sino que trabaja, no ha llegado a lo suficiente, no ha alcanzado, necesita hacerlo. El que descansa, el que dice: ya está completado, ya tiene satisfacción. El que no descansa no. Aunque parezca que va prosperando y que le va muy bien, si tiene que trabajar y trabajar sin descansar, no ha llegado. Todavía tiene sed interior en su alma, no ha llegado, no puede descansar. Como quiera tenemos el concepto de descanso, pero en la Biblia vamos a ver un descanso diferente, un descanso centrado en Dios, un descanso que no solamente es físico, sino también espiritual, y que tiene que ver con el prójimo, con Dios y con la naturaleza. Es un descanso diferente. El cuerpo sí descansa un día a la semana, pero no nada más el cuerpo necesita descanso. Según las estadísticas, el día domingo es cuando más suicidios hay, porque el hombre en su descanso, sin el trajín de toda la semana, se encuentra finalmente con su alma, con sus cargas, con sus angustias existenciales, se quita la vida. No es solamente que el cuerpo necesite descansar, el alma necesita algo. No podemos decir nada más: bueno, yo voy a descansar, y eso quiere decir que no voy a ningún lado, no voy a la iglesia, no veo por mi alma. Y entonces, ¿qué necesito? Hay esa desesperación, tengo que llenarlo con algo. Entre semana estoy medio ocupado, pero el domingo me doy cuenta que tengo alma porque estoy descansando. O me voy a meter en un ritmo acelerado de entretenimiento para llenar ese domingo y yo no encontrarme con mi alma, o descanso en Cristo, o voy a Dios. Entonces, el hombre moderno tiene muchas formas de irse otra vez a ocultar
Pero el descanso que vemos en el día de reposo en la Biblia es diferente y tiene dos cosas de énfasis, uno con la creación y el otro con el éxodo. Vamos a ver brevemente estas dos cosas, creación y éxodo, y Dios como creador y Dios como salvador. El creador es el salvador, es el redentor. Y vamos a ver esto y luego volvemos a esta historia para estar en contexto, ¿sí? ¿Les parece? Bueno, entonces vamos a pensar primero en el día de reposo. Si ustedes hicieran las leyes de la nación, no creo que se nos ocurriría agregar, guardarás y santificarás el día de reposo, ¿verdad? Se dice que ese es uno de los distintivos de los judíos o de la ley de Dios. Algunos dicen, no, es que los 10 mandamientos no tienen nada de original, eso ya venía en otros códices, en el de Hammurabi y en no sé cuánto, como si hubiera sido una copia. Pero ningún códice antiguo ni moderno incluiría algo así. No tienen el día de reposo. Santificarás el día séptimo. Eso no viene en ninguna ley, en ninguna constitución. Eso es original aquí, como también lo de honrar solamente al Señor. Hay otras cosas que pueden ser comunes, no matarás. A lo mejor en varias leyes venía, en varios códices lo consideraban, pero el día de reposo, ¿en serio? Si a ti te dijeran, a ver, 10 leyes para que nuestra sociedad viva bien, con justicia, con paz, con honestidad, una buena vida, y pues pondríamos nuestras leyes, ¿no? 10 leyes. Difícilmente se nos ocurriría que necesitamos un día de reposo para incluirlo ahí. ¿Qué tan importante era? ¿Qué tan sagrado? ¿Qué se recordaba ahí? Vamos a leer así brevemente Deuteronomio capítulo 5. Voy a leer del versículo 12 en delante. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Ahí tenemos la parte del día de reposo. 6 días trabajarás. Claro, si quieres el día de reposo, pero no trabajas 6 días, la amonestación es otra. Que amonestéis a los ociosos y ponte a trabajar, etc. No aplica para ti el día de reposo si no trabajas 6 días. Nada más como aclaración por si acaso, ¿sí? El paquete es completo, ¿sí? No puedes descansar el séptimo si no estás cansado de los 6 días de la semana, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Hay 2 referencias. Una, a la creación cuando Dios instituye el día de reposo, y otra a la salida de Egipto, al éxodo, a la salvación. En Génesis lo que vemos es a Dios trabajando. Los 3 verbos principales en hebreo para hablar del trabajo de Dios, aunque es una forma de hacerlo muy humano, son la de crear, la de plantar y la de formar. El Señor crea, creó. Hay una palabra que se usa en hebreo nada más para hablar de la creación de Dios de la nada. Las demás palabras para hablar de crear, el hombre cuando crea, no es la misma palabra en hebreo, ¿verdad? La palabra para Dios creando es solamente una. Y Dios creó, la otra es formó, y es una palabra que se usa para hablar de como el alfarero que está formando, o como el carpintero que da forma, y cuando formó al hombre, cuando forma a la mujer de una costilla. Y la tercera es plantó, dice que plantó un huerto. O
¿sí? Y por eso las actividades que estaban prohibidas en el día de reposo eran las cosas que tenían que ver con crear, con formar y con plantar. Entonces estaba prohibido cosas de carpintería, de alfarería, cosas de agricultura, ¿sí? Esas cosas estaban prohibidas, y la idea es del hombre luchando contra la naturaleza para transformarla, y entonces todo lo que implicaba transformación estaba prohibido en el momento del día de reposo. Ese día de reposo era de paz, porque el séptimo día Dios descansó, aunque cada una de las obras al final dijo era bueno, 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 bueno. Al final nos repite esa palabra en hebreo y se traduce como muy bueno, ¿sí? Entonces vio Dios todo y que era muy bueno, o bueno en gran manera, después de que crea al hombre como lo culminante. Es como si fuera una especie de doxología, donde el Señor está viendo toda su creación, impresionante. Imagínense, el séptimo día el Señor descansando y solamente observando toda su creación, nuevecita, recién hecha, sin smog, sin nada. Imagínense los cielos, las estrellas, cómo se veían en su esplendor, proclamando la gloria de Dios, los animales haciendo lo suyo, y en eso proclamando la gloria de Dios, no solamente lo mecánico, sino también lo orgánico, lo vivo, dando fruto para la gloria de Dios. Lo que hace el Génesis en esos capítulos es llevarnos como a una especie de doxología que se va a repetir luego en Apocalipsis, cuando nos dice que todo lo que estaba en la tierra y debajo de la tierra, y se unió con todos los creyentes, y todos a una adoraban al que es digno, al que está sentado en el trono. Es una especie de doxología. Ese día séptimo es de la gloria de Dios, y donde Él podía seguir creando cosas, y sigue haciendo muchas cosas, pero en ese día Él estaba viendo y dijo: esto es bueno en gran manera. Todo alababa su gloria y reflejaba su imagen, reflejaba a un Dios bueno, a un Dios personal, a un Dios poderoso, a un Dios creador. Y entonces Él dice, y con cada uno de estos verbos, que Él estaba ahí solo. Él creó solo, ordenó, ideó y embelleció Él solo, y nadie estaba a mi lado ni para ayudarme ni para aconsejarme, pues solamente su sabiduría y su poder. Esto lo van a usar los profetas para decir que en la salvación es igual, que nadie está al lado del Señor y que Él salva igual solo. Nadie hay a su lado, ni por poder, ni para aconsejarle, ni para instruirle, sino que Él obra un plan de salvación también solo, como creador y como redentor, como salvador. Y esto lo van a usar para decir esto: la salvación es del Señor, así como la creación es del Señor. Y así como nadie de nosotros le ayudó para crear, y nadie estaba ahí para aconsejarle y decirle cómo hacer las cosas, también en la salvación, dicen los profetas, es igual. Y esto lo va a repetir también el profeta Isaías. Es igualito. Está ahí el Señor solo. De hecho, el profeta Isaías dice, usa estos mismos pasajes de Génesis para decir: yo soy el que te creé, Jacob, Israel, yo te creé, yo te hice. Y usa luego: yo te formé, yo te di forma, yo te establecí. Y también dice: yo te planté. Está usando estos mismos verbos para hablar de que el creador es el salvador, el redentor. Yo te creé, yo te formé, yo te planté como huerto del Señor, fructífero. Claro, sabemos, luego viene el pecado, y entonces con el pecado vienen muchas consecuencias, y el hombre entonces empieza a tener que trabajar con un esfuerzo, luchando por transformar a la naturaleza. Entonces la naturaleza le entrega espinos, ortiguilla, y el hombre dice: yo quiero trigo, y agarra su asadón, su machete, y ahí están luchando por ser transformados. Y esta era la actividad que se prohibía luego en el día de reposo. Es como si dijeran: en el día de reposo, alto, cese al fuego,
Y la tierra dijera, mira, tú desata tu buey, guarda tu machete y tu asadón, y yo te doy trigo, así gratis, pero vamos a estar en paz. El día séptimo es como decir, aquí yo me quedo en paz. Toda la semana estaba luchando por transformar la naturaleza, y el día séptimo descanso. Y honro al Señor, y la tierra se porta bien, me da su trigo, y yo me lo como, y alabamos al Señor porque Él es bueno, en la esperanza de que un día esto será pleno, será restaurado. Hay una esperanza hacia el futuro, pero ahí está, mientras, un día de reposo del shalom de Dios, la paz de Dios, la bendición del Señor, de honrar al Señor en cuerpo y alma, de encontrar en Él el reposo. Esa es la parte que tiene que ver con la creación, con la salida de Egipto. Se enfatiza más el dejar de ser esclavos, el soltar ataduras, es decir, yo soy esclavo, mi hijo va a ser esclavo, mi padre fue esclavo, tenemos muchos años de esclavitud, y el salir y cruzar el Mar Rojo es entrar al reposo de Dios y decir, ya no soy esclavo, ya no soy esclavo. Nosotros no sabemos lo que es ser esclavo, ¿verdad? Bueno, a lo mejor sí, y no nos damos cuenta, ¿sí? Como recuerdo un diálogo que escuchaba de un carcelero y un prisionero. Era una de esas cárceles de máxima seguridad y apartado, y entre su diálogo el prisionero le decía al carcelero, tú también estás prisionero conmigo pagando esta condena. Y él decía, no, yo soy libre, yo estoy de este lado de la cárcel y me puedo ir cuando quiera. ¿Y desde cuándo que no ves a tu familia? ¿Y por qué no vas? Se me hace que estás prisionero conmigo. Se me hace que tú también estás prisionero y no te das cuenta, y tienes que estar aquí vigilándome y estás pagando mi misma condena. En ocasiones en este mundo pensamos que estamos a cargo, y digo, yo estoy a cargo y quiero trabajar en domingo, yo soy dueño de mi destino y voy a trabajar en domingo porque quiero ser próspero, quiero hacer esto, quiero hacer aquello, y creo que estoy libre. Yo creo que soy libre y creo que me va bien, y Dios, pues a veces me acuerdo de Él y a veces no, pero yo soy libre, y tal vez no nos damos cuenta de que estamos prisioneros, y es necesario salir de Egipto, salir de la esclavitud. Cuando ellos estaban en el día de reposo, ellos recordaban, yo fui esclavo en Egipto y este día descanso. Él me dio la salvación, Él me dio la libertad, Él me dio la salida. Y lo que hacen cruzando el mar es cantar y bailar, glorificando a Dios. Alabado sea el Señor, bendito sea el Señor. Su brazo poderoso me sacó. Él es mi Salvador, Él es la roca fuerte. Él es el que echó al faraón y a todos sus caballeros, toda su caballería en el mar, y los ahogó y me sacó. Alabaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Salí de Egipto. Eso es lo que se recuerda en el día de reposo. Soy libre, ya no soy esclavo, soy libre. Y algunas de las muestras eran de que el día de reposo tú debes de dejar a tu siervo libre. Todavía el ejemplo más cómico es que debes de desatar a tu buey. Toda la semana estaba atado para arar, y el día de reposo desatas a tu buey y lo dejas que vaya y coma algunos granos de trigo. ¿Qué tanto se va a comer? El ejemplo es gracioso porque los discípulos es como si estuvieran desatados el día de reposo y fueran a comerse unas espigas. Es gracioso porque dicen, oye, desatas un buey, déjalos que coman. O sea, es lo que dice el apóstol Pablo, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice por nosotros? Y al que le cayó la piedra, el saco que se lo ponga.
Pero es la forma cómica en la que lo está manejando para decir, esto es esencial. ¿Por qué? Porque Dios lo puso así, para que encontremos en Él el descanso. Un descanso que va más allá solamente de comer, sino de encontrar la paz en Él. De poder decir, aquí terminó. Ya no tengo que trabajar. Ya Él lo hizo todo. Ya está cumplido. Debo dejar de esforzarme. La religión, de alguna manera, los fariseos habían hecho que el día de reposo, que era un día de relax, se convirtiera en un día de estrés. Y no hagas esto, y no hagas aquello, y no hagas esto otro, y cuidado con esto, y cuidado con aquello, y te estaré observando. Y ahí estaban observando para decir, mira, ¿por qué hacen lo que no es lícito? Y habían convertido aquel momento, que era un tiempo de relax y de enfoque en Dios y en el prójimo, en la misericordia, para hacerlo estresante. Pero nadie viene a la iglesia para estresarse más. Uno ya se estresó toda la semana allá afuera. Uno viene al relax, a la paz de Dios, a la comunión del Espíritu Santo, al gozo en el Señor, a decir, ya Él lo hizo todo. Materialmente hablando, económicamente hablando, cuando vengo y honro al Señor, digo, sin trabajar, digo, Él se encarga. Él se está haciendo cargo. Puedo descansar, no tengo que hacerlo. Es como decir, ya, calma, tranquilo, tranquilo. Todo estará bien, porque está en las manos de Dios. En lo material, pero también en lo espiritual. Es decir, vengo con mis cargas al Señor y decir, Señor, todo está en tus manos. Solo tu brazo fuerte es el que me salva. Ahí es donde hay paz. Es decir, calma. El que no tiene un día de reposo, pues tal vez diga, pues es que todos los días son días de reposo. Esto es falso, nosotros sabemos, y ya hablamos de las fiestas, y que hay fiestas que son de intensificación, y el día de reposo es eso, una fiesta de intensificación. No sé si recuerdan, hablamos de las fiestas en la vida y en la religión. Esta sería una fiesta de intensificación, una fiesta donde yo puedo entrar en la paz del Señor. Los judíos empiezan el viernes en la noche a celebrar su día de reposo, y empiezan bendiciendo una copa de vino y diciendo, Dios es bueno. Y es la idea, en una cultura de viñedos y de vino que no es la nuestra, es esa forma de, como lo expresan los salmos, que dicen, denle el vino a los del corazón amargado, beban y olvídense de su necesidad, de sus aflicciones y congojas, y gócense. Es una idea de descanso y de gozo en el Señor. Nosotros no tenemos esa cultura del vino, ¿verdad? No empiecen así como que el sábado en la noche su copa de vino y luego ya el domingo no vienen. Pero sí empiecen desde el sábado en la noche a decir, miren la semana y digan, Dios es bueno. Todo. Se detuvo Dios y dijo, es bueno en gran manera, bueno, es lo que está diciendo el día sábado el Génesis. Bueno. Ya no tengo que luchar, ya no tengo que esforzarme. Y lo otro es salir de Egipto y decir, ya no soy esclavo, soy libre. No porque yo lo hice, no porque yo lo logré, sino solo su brazo y solo su entendimiento, y nadie con él, nadie a su lado, y solo a él la gloria. Y eso lo celebro. Lo celebro viendo un día en el que será pleno, total, donde la naturaleza y yo ya no vamos a estar compitiendo para yo dominarla y controlarla y que me dé trigo y no espinos y cardos. Un día solo va a fructificar, y esa creación que está gimiendo
y el hombre también que está gimiendo van a ser redimidos a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, nos dice Romanos capítulo 8. Un día va a llegar ese momento en el reino de Dios donde estaremos en paz. Y la creación me va a entregar higos y su sombra, y yo voy a estar acostado comiéndomelos. El hombre es creado para el reposo de Dios, para la salvación de Dios, y ese es el énfasis allí también con el Toledot en Génesis. En Génesis tiene muchos juegos de palabras. Uno de ellos es de los Toledot, y se traduce generaciones. Y dice, estas son las generaciones de Adán, estas son las generaciones, y van a encontrar esta frase 9 veces en Génesis, pero la primera vez que se menciona es con la creación, y dice, estas son las generaciones de los cielos y la tierra, como si quisiera ejemplificar que los cielos y la tierra tienen hijos, y hay descendencia, ¿verdad? Plantas, animales y demás, ¿verdad? Pero es para unir al Dios creador con el Dios salvador y llevarlo a una culminación. Igual lo vemos en Apocalipsis. Creación y redimidos, todos alabando al que está sentado en el trono y al Cordero, porque Él es digno, creador y redentor. Entonces, de alguna manera, la religión había institucionalizado un día de estrés en vez de reposo. Le llamaban de reposo, pero entonces hicieron lo que no era lícito y comenzaron a arrancar espigas. La idea de que en ese día de reposo, al pasar, la idea es que se abriera un paso, y ya eso se consideraba un trabajo. El abrirse paso entre el sembradío se consideraba ya trabajar. Después arrancaron espigas, y les pone un primer ejemplo. Pero un primer ejemplo que les pone el Señor, así como ellos le reclaman, es ofensiva la manera de hablar, Él también les responde diciendo, ¿nunca leíste? O sea, ¿no has leído la Biblia? ¿Nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes. Ahí está David huyendo de Saúl, y pasa por el templo y le dice al sacerdote, dame unos 5 panes, tenemos mucha hambre, venimos. No le dijo que venían huyendo del rey, le dijo, no, venimos para una comisión secreta, una encomienda secreta de parte. Entonces, pues, él era el general que ganaba las victorias, y dijo, a lo mejor viene con un grupo para espiar a los filisteos, algo va a hacer, está bien, vamos a darle. Y le dijo, no tengo panes comunes, solamente los de la proposición, los panes sagrados, los panes santos. Se ponían normalmente 12 panes en la presencia del Señor, representando a las 12 tribus de Israel, y cada día se quitaban y se ponían panes nuevos, y esos panes, una vez quitados, se los comían los sacerdotes. Era parte de su alimento, pero estaba representando, ellos estaban poniendo la necesidad física de pan de todo Israel a través de esos panes delante del Señor, ¿verdad? Era como sus oraciones delante del Señor para que el Señor proveyera de pan a cada una de las tribus. Pero ellos recogían y ponían nuevos, ¿verdad? Era una forma de adorar al Señor diciendo, tú eres el Dios que nos sustenta, de ti viene todo sustento. Pero esos panes eran consagrados. Y aquí David dice, bueno, dame de esos panes. El sacerdote le dijo, bueno, nada más, por lo menos asegúrame que tus soldados no se han metido con mujer. Dice, no, venimos de travesía de varios días y las mujeres han estado lejos de nosotros. Bueno, está bien. Y le dio los panes. Y nos acentúa el Señor Jesucristo que no solamente comió David, sino que aún le dio a los que estaban con él. Y va a ser la ilustración de él y el aún con los discípulos, ¿verdad?
como si fuera todavía más grande la falta. Pero lo que dice es, él tenía necesidad y no le pasó nada, porque otra vez volvemos a Génesis. En Génesis, después de que Dios crea al hombre, lo forma y le da su imagen y semejanza y le da su aliento de vida, el hombre se convierte también en alguien sagrado. Entonces, si dices, los panes son sagrados, pues el hombre también es sagrado. Entonces, ya aquí, si no consideras al hombre sagrado, bueno, nada más, ¿te has guardado el pecado? Sí. Bueno, él tiene la imagen de Dios, no es como cualquier otra criatura, es sagrado, y es el énfasis que nos está dando ahí al inicio Génesis. No es nada más valioso, como si se le pudiera llegar en algún momento a su valor, es más que valioso. La vida humana es sagrada, y aquel que mata al hombre se mete con Dios, porque es sagrado. Este no es un asunto con hombres, es con Dios. La vida humana es sagrada. Y aquí le dice, no le pasó nada, sino que hasta comieron. Y termina concluyendo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. El día de reposo no es un día de carga, de trabajo. El día de reposo no es una obligación, sino una bendición para el hombre. Y entonces le está diciendo esto. Como que aquí concluimos en la parte humana. En la parte humana, mira, si fuera un buey, come y agarra una espiga y se la come. ¿Sí? Pero no es ni siquiera un buey, es como un hombre, como David y los que estaban con él, y come. Es sagrado, no es ni siquiera como un buey, es sagrado. Y lo que se tiene que resaltar es que el día de reposo es una bendición para el hombre. No una carga, no una aflicción, sino una bendición, un don de Dios. Gracias a Dios que nos dio un día de descanso. Esa es una bendición, no una maldición. Pero su conclusión va a ser todavía más grande, porque no nada más lo va a dejar en ese nivel, sino va a decir, por tanto el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Prácticamente lo que está diciendo es que Él es el cumplimiento del día de reposo, Cristo. Así como Él es nuestra Pascua, Él es nuestro reposo. En Él hay reposo. En su reino hay el shalom de Dios. En su reino, ese reino que está proclamando, y dice, arrepiéntanse y conviértanse para que sean perdonados sus pecados y para que entren en el shalom de Dios, para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio, para que entren en el reposo de Dios, porque hay un reposo para el pueblo de Dios, donde decimos descanso. La religión no me permite descansar. Dice, esfuérzate, échale ganas, hazle, obra, haz más. Es día de reposo, entonces haz al doble, con más ganas, haz y haz y haz, obra, esfuérzate y esfuérzate más. Y al final de tu vida te dirá, continúa esforzándote. Pero Cristo dice, yo ya lo hice todo, descansen en mí. Ustedes que están trabajados y cargados, vengan a mí y yo los haré descansar. Encontrarán descanso para vuestras almas. Ya no tengo que obrar. Él lo hizo. Él lo logró. Él es el Señor del día de reposo. Él es mi reposo. En el reino de Cristo el hombre encuentra descanso, encuentra libertad de Egipto, encuentra un reposo para ver que Dios es bueno y que todo lo hizo bueno y hermoso y que todo proclama su gloria. Todo. Cierto, los 6 días también tenemos que glorificar a Dios trabajando, ¿verdad? Y luchando para transformar a la naturaleza. Pero hay un día especial de reposo que es una doxología en nuestra vida.
de decir este día, ni preocupado por el tiempo, ni por nada más, que mi alma esté en adoración al Señor, como fue al inicio y como será al final. Y ese día estoy en paz. Ese día dejo de luchar contra la naturaleza y contra mi hermano. Es el juego de palabras con el ¿cuánto voy a perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7? Y cuando habla de 70 veces 7, son estas imágenes del reposo y del jubileo. Y es como decir, ya, suelta el asadón, suelta esto y deja de luchar. Y deja que la paz de Dios gobierne en tus corazones. Bajo el gobierno de Cristo, en paz. No ser injusto, no ser malvado, sino misericordioso con mi prójimo, con la naturaleza, conmigo mismo. En ese momento todas aquellas cargas que me ataban, todos esos pesos que traigo por mi conciencia, por los pecados míos y los de otros que recaen sobre mí, ese día descanso y digo, Señor, tú me perdonas, tú me liberas, tú me quitas todo este costal que traía el peregrino, ¿verdad? Un enorme costal en la espalda que cuando se desprende en la cruz, rueda colina abajo, se endereza. Dice, soy libre, descanso, reposo. Y es lo que está diciendo aquí. El Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Él es nuestro reposo. Su reino es un reino donde culminará en ese reposo, en cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia, la paz, la bendición del Señor, donde todo fluye leche y miel. Esa es la idea de salir de Egipto, de entrar a la tierra prometida y de comer frutos que yo no trabajé, donde la tierra me dio leche y miel que yo no trabajé. Me los dio por bendición de Dios. Yo no trabajé mi salvación. Cristo lo hizo. Cristo fue el que lo hizo. Y nadie a su lado. Solo a Él en la gloria. A los fariseos no les gustó este mensaje. Había un reino ya hecho de una manera de esfuerzo, de trabajo, de fatiga, de poderse medir unos con otros. Ellos preferían eso. En vez de misericordia y paz, esfuerzo, trabajo, metas, logros, y ir más allá. Reflexionemos. Para eso es este día de descanso. Reflexionemos y adoremos al Señor. Él es nuestro Salvador y Él es bueno. Nuestro Salvador bueno en gran manera. Y ha hecho las cosas buenas para todos. No estamos como en la teología de aquellos tiempos de los pueblos vecinos donde ellos temían a la naturaleza. Y la naturaleza tenía que ser temida. Era mala. No. La cosmovisión bíblica nos dice que la naturaleza es buena. Buena porque viene de Dios y manifiesta su carácter. Su reino es un reino donde Cristo nos da el descanso y nos invita a que nosotros reposemos en Cristo. Vamos a orar. Dios, gracias te damos por tu grande salvación, porque tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y ahí obraste una grande salvación para cada uno de nosotros y aquellos que oirán tu palabra y que se convertirán a ti. Señor, tú obraste una nueva vida en nosotros. Tú nos creaste, nos formaste, nos plantaste en Cristo. Gracias, Dios, por tu grande bendición. Tú eres bueno y misericordioso. Gracias por tu perdón. Señor, reconocemos que nosotros somos los que pecamos. Nosotros somos los que faltamos, nosotros somos los que nos agraviamos unos a otros, que vivimos en injusticias y con una conciencia cargada, afligida. Pero Señor, en ti hay reposo, hay descanso, hay paz, hay perdón, hay tiempos de refrigerio. Ayúdanos, Señor,
Que cada uno de nosotros podamos encontrar ese refrigerio en ti, ese jubileo, esa paz, ese reposo. Y que cada domingo podamos en un mismo corazón, en un mismo sentir, alabarte a ti, Señor, por tu grande misericordia y bondad, por tu fidelidad al pacto, porque en Cristo Jesús tú nos has redimido. Señor, ayúdanos a llevar también este evangelio a otros a nuestro alrededor, en medio de esta ciudad, en medio de donde tú nos pones, para que también podamos resplandecer como luminares en el mundo y otros puedan también conocer tu grande salvación. Bendito seas, en el nombre de Jesucristo. Amén.